saludo y bienvenidos a La Vida en Directo, que seguimos en verano también haciendo La Vida en Directo, pero es que el tema de hoy a mí me encanta, es el tema de la medicina. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael Torres, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, así como codirector del Máster de Medicina Naturista, Acupuntura y Homeopatía de la misma universidad. Actualmente preside la Asociación Española de Médicos Naturistas y la sección colegial de médicos naturistas, acupuntores y homeópatas del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, donde también es consejero de este ilustre colegio. Muchas gracias, Rafael, por venir aquí una vez más y por presentarnos este libro, el libro titulado El Top 10 de la Salud. Vive sano, vive feliz. Es lo que queremos todo el mundo, tener una salud de hierro. Mucha gente no sabe qué hacer para conseguir esa salud de hierro. Cuando oye la palabra medicina naturista se asusta un poco y decide ir a la medicina más científica. Otros, en cambio, deciden todo lo contrario, recurrir a la naturista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa en esta sociedad que estamos todos tan confundidos? Bien, creo que has hecho una introducción muy apropiada, porque en el fondo no es ser A o B, sino que el concepto es lo que hoy en día llamamos medicina integrativa. Es un concepto que los 50 mejores hospitales de Estados Unidos ya tienen su departamento, en Centro Europa también. ¿Y en qué consiste? Consiste en, de lo sencillo a lo complejo, para que consigamos restablecer nuestra salud, siempre teniendo en cuenta el que esté validado científicamente. Es decir, al efecto práctico, yo tengo un problema, empezaré cómo vivo, qué hago, qué pienso, hago ejercicio, y después, en un momento determinado, utilizaré los medicamentos o las formas más sencillas, como pueda ser una acupuntura, como pueda ser un medicamento homeopático, hasta llegar a los medicamentos, si hace falta medicamentos químicos, y si hace falta ir a un hospital, y si hace falta, pues lo que haga. Pero de lo sencillo a lo complejo, siempre y cuando esté validado científicamente. Esa creo que es la forma, y yo que te conozco y te veo, pues yo creo que lo que tú haces, cuidas tu alimentación, haces ejercicio, todas esas cosas son fundamentales. Y la suerte que tenemos aquí hoy, 2016, es que tenemos mucha información científica de cuánto influye lo que pensamos en nuestra salud, cuánto influye lo que comemos, el ejercicio que hacemos. Esas formas tan sencillas es lo que realmente trata este libro, y es un poco eso de vive sano, vive bien, porque además es la forma de conseguir la felicidad. Y sobre todo a partir de nosotros como especie estamos limitados a 50 años y vivimos prácticamente, hoy en día podemos vivir el doble, pero claro, debemos de vivir el doble con calidad de vida, y como yo digo, morirnos en 3 días para despedirnos. Nos vamos a morir, pero viviremos mucho tiempo con calidad de vida, siempre y cuando tengamos en cuenta toda esta serie de factores, porque el ser humano no es un aspecto reduccionista, como interesa a ciertos intereses, un aspecto muy reduccionista del ser humano, sino que tenemos un aspecto mental y, ¿por qué no, espiritual? Quiero entender algo así como si a uno le duele la barriguita, comienza primero tomándote una manzanilla, y si ves que el problema pues que no se va y que dura varios días, pues ahí ya uno acude al médico, que no directamente se tome algo que tiene en casa, que le recetó un médico a un amigo, que dijo que iba bien, que vamos a empezar desde abajo, desde esta medicina de toda la vida, la de nuestros abuelitos, la que nos da la naturaleza. Claro, porque es muy fácil, me tomo un omeprazol, pero hoy en día hemos visto que el omeprazol tiene una serie de efectos secundarios a nivel de absorción de medicamentos y a nivel de riñón. Entonces quiero decirte que pues pueda ser mucho más interesante 2 deditos de agua con una pizca o una cucharita pequeña de bicarbonato, con otra cucharita pequeña de sal marina y exprimir un limón. Eso es fantástico. Entonces, toda esta serie de remedios que realmente funcionan, pero claro, también un poco, siempre y cuando no ser tampoco dogmáticos, que es un poco lo que tú decías, no, yo hago esto, no, sino vamos a ver qué está funcionando. Afortunadamente, y no es por barrer para casa, pero ya hay una buena formación. En estos momentos en la Comunidad Valenciana somos 500 médicos que estamos registrados en los colegios de médicos, con una buena formación, con una formación también en la universidad, no todo lo que quisiéramos, porque a día de hoy estamos teniendo ataques de muchos tipos,
indiscutiblemente no hace falta que digamos de dónde vienen los ataques y por los intereses que pueden haber creado, si lo podemos decir claramente. Hoy en día, pues el método de la medicina convencional pues es bueno para ciertas cosas, es muy bueno método de diagnósticos, fantástico, es muy bueno la cirugía, es muy buena la anestesia, es muy buena una atención urgente, pero sin embargo para las enfermedades crónicas es un gran problema. A día de hoy es una causa importante de efectos secundarios y es algo que realmente no tiene en cuenta el que en esa medicina integrativa que decíamos, el principal factor ¿cuál es? La persona. Tiene que tener una postura activa en cómo consigue mantener su salud y recuperarlo, y esa postura activa tiene que ser con la información que recibe del sistema, en este caso de los médicos, de lo que él tiene, de su formación, para participar. No es una postura pasiva de me cojo el medicamento y a ver, me cojo el medicamento, me cojo el otro medicamento, y claro, en la medida que nos hacemos más mayores, nosotros filtramos menos los medicamentos y tenemos más efectos secundarios, porque es asombroso. En España hay 20 millones de personas, en España concretamente, que tienen una enfermedad crónica, quiere decir que se están tomando un medicamento, y en pasando de 65 tenemos una media de 4 enfermedades, es decir, el que no tiene ninguno por el que tiene 8. Es decir, son datos abismales para pensar cuántos medicamentos se están tomando. Entonces, claro, no se tiene en cuenta lo que hemos dicho de lo sencillo a lo complejo. Y si hace falta un medicamento, pero no es lo mismo tomarse uno que tomarse 9 o tomarse 20. ¿Por qué motivo lleva una enfermedad a cronificarse? Quizás es porque no la han remediado cuando tocaba, o quizás no le han dado la importancia que tocaba. Porque puedo pensar incluso que no interesa a veces a solucionar los problemas y entonces se cronifican porque no se da esa visión que hemos hablado y que seguimos hablando y seguimos hablando de esa medicina integrativa, de que realmente intenta darle una solución a ese problema y no cronificarlo. Porque a veces cuando damos un medicamento cronificamos, que posiblemente haga falta, pero siempre y cuando hayamos pasado los otros caminos, porque de esa forma solucionaremos muchos problemas sin que se lleguen a cronificar. Pero eso lo vemos cuando se hace la investigación, y las investigaciones se hacen de lo general a lo concreto, cuando se debía hacer al revés, de lo personal a lo general, porque de los 7.000 millones que somos, cada uno somos diferentes, entonces no se nos pueden aplicar los protocolos, sino que tenemos que personalizar los tratamientos a cada persona, pero realmente personalizarlos. No digamos que esto funciona bien y bien para todos, sino que, y luego tenemos los efectos secundarios. Está pasando pues con todos los problemas que está habiendo, por poner un ejemplo, los que más se consume a día de hoy son las estatinas, lo que se toma para bajar el colesterol. Pues están habiendo una serie de problemas a nivel de dolores musculares y otros más serios, cuando realmente pues tenemos el arroz rojo fermentado, que hay muchos ya estudios de investigación donde se están dando en la FES receta. ¿Por qué? Porque ya no tenemos los problemas que a lo mejor en un momento determinado yo me estoy tomando estatinas toda la vida, que hay un porcentaje, lo que más se consume, para que realmente me baje el colesterol, pero claro, me está produciendo otra serie de efectos de dolores musculares, me está produciendo otros efectos como también pueda ser impotencia sexual, 1000 cosas que a lo mejor yo lo puedo solucionar de una forma más sencilla, como puede ser hacer ejercicio, la dieta y demás. A veces es más como me tomo la pastillita y como lo que quiero. Bien, sufre las consecuencias. La medicina integrativa se ocupa del cuerpo, está claro, pero también se ocupa de la mente. ¿En qué parte se ocupa de una y de otra? Pues la mayoría de enfermedades muchas vienen por la mente, y entonces un poco se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, lo que tú decías, los dolores de estómago, de tal, la mayoría vienen por todos los problemas, de nuestras obsesiones, de cómo pensamos. Hoy en día se está trabajando muchísimo en decir, la vida es del color que queremos ver. Lo que nosotros pensamos hace que veamos la vida de una determinada forma o no. Por eso es muy importante que la veamos con ilusión, que le veamos el aspecto positivo.
y que no nos obsesionemos. Es decir, es básico tener ese aspecto de lo que hace, porque sí, a lo mejor tú tienes un problema, pero si no se sabe si duerme o no duerme, que es un poco todo, cuando a veces tenemos preocupaciones, pues realmente como tú no soluciones esas preocupaciones, pues realmente no vas a estar solucionando el problema y cronificarás. Y para eso lo interesante es tener esa diversidad de posibilidades de tratamientos. Por ejemplo, la homeopatía a nivel mental funciona muy bien para tratar depresiones, para tratar obsesiones, para diferentes tipos de patologías, para después de un maratón, pues para recuperar ese sufrimiento que ha habido muscular, ¿no? Pero siempre eso, armonizando. A mí la palabra armonizar me gusta, armonizando las posibles soluciones para cada persona en concreto y en cada momento. O sea, lo siento, no es que no puedas dar, podemos dar, como aquí damos pues un montón, damos muchas soluciones que se pueden hacer, que son generales, pero que está bien conocerlas, la gente debe de conocer, pero cuando ya ha visto que esto no la soluciona, entonces debe de buscar la ayuda para el momento adecuado, para solucionarlo bien, porque si no, es cuando yo no he solucionado bien un problema. Es como pasa si yo tengo una deuda en mi casa y encima, pues, ¿cómo lo voy a solucionar? Pidiendo otro préstamo para que realmente, pues lo mismo, cada vez la bola se me hace más grande y no intento, pues gasto menos, a ver cómo soluciono, digamos, desde un punto de vista económico, pero trasladado, y además nosotros somos entes maravillosas, maravillosos en cuanto a que, pues tenemos todo un sistema nervioso neurovegetativo, que es el Internet, pero que eso es una forma de entender el ser humano. Todas nuestras células tienen comunicación unas con otras, entonces esa especie de trabajar para que entre ellas se ayuden y hacer un poco esa medicina armonizada para que todo el organismo se ponga en marcha, esa capacidad de recuperación de la salud y no bloqueándola, porque claro, y para dar ejemplos concretos, si yo tengo una fiebre, la fiebre no la debo de quitar. Hoy en día tengo una fiebre, vamos a decirlo, paracetamol. Uno de los problemas que realmente a veces atacan a la homeopatía por decir que no sabe el mecanismo de acción, tampoco se sabe el mecanismo de acción del paracetamol, pero bueno, ahí está, tampoco hace falta. Pero que realmente después la fiebre es un mecanismo de defensa, para que el cuerpo se recupere mejor. Y yo no digo que en un momento determinado no haya que regularizar esa fiebre, pero no quitarla de entrada. Creo que es un error, se toman demasiados antiinflamatorios y yo creo que todo esto se puede conseguir. Yo no he tomado un antiinflamatorio en 20 o 30 años, no recuerdo cuando he tomado ninguno, y he tenido temas graves, me caí con el caballo, me rompí un hueso, hace un par de años, y como tú sabes que es uno de mis placeres y de mi regulación, ¿no? La hípica. Entonces quiero decirte que son temas donde con información se puede hacer muchas cosas, y un poco es el tema de este libro. Creo que ha venido en un momento importante, estamos en un momento de cambio, yo estoy contento por haberlo sacado, hago muchas cosas y no ha sido fácil, un poco sacar pues requiere mucho trabajo, pero es apostar desde el punto de vista de la medicina. Va a haber un cambio, yo estoy convencido, no sé si va a ser dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero hay un cambio en todos los aspectos de la vida y por supuesto en la medicina. Y es un poco lo que abogamos, por ese nuevo paradigma donde realmente para las enfermedades crónicas que no están solucionadas con el método actual de medicina, pues cambie hacia esa medicina integrativa donde podamos tener nosotros el conocimiento y ser partícipes en nuestra curación. Lo que está claro es que una persona feliz es una persona que raramente enferma o enferma menos, pero no todo el mundo tiene esa facilidad de ser feliz. Hay gente que lo tenemos de serie, somos alegres, pero otros que deberían aprenderlo, como el que aprende a andar, como el que aprende a hablar, deberían aprender a ser feliz. ¿Cómo se convence o cómo, ya no convencer, cómo se conciencia a esas personas que la mayoría de sus problemas de cuerpo son causa de su mente y que deberían primero tratar la mente? Sí, yo estoy más que convencido de esto que lo has dicho muy bien. Somos lo que pensamos. Si yo estoy alimentando cada día que vivo con pensamientos negativos
mira qué tal, mira no sé cuántos, este hombre me mira mal, aquel no me ha saludado, voy alimentando mi mente con pensamientos negativos, que se llaman, entonces no llego. Entonces los pensamientos negativos de hola y adiós, y entonces tengo que sacar pensamientos que me gusten. Eso es una cosa que utilizamos mucho en consulta, pues a las mamás, pues, pues recordar a sus niños cuando eran pequeños, un viaje, o sea que realmente tenemos que tener pensamientos positivos que nos hagan felices. Y yo le diría a la gente que un poco miren cómo tienen su saliva. Si tienen la boca seca, van estresados, están trabajando con el simpático. Nosotros debemos de trabajar con el parasimpático, es decir, la boca muy húmeda, porque eso es trabajar con el parasimpático. Cuando yo trabajo con el parasimpático, mi cuerpo trabaja con el parasimpático, mi estómago, mi intestino, toda esta serie de cosas trabajan con el parasimpático, y además mis hemisferios cerebrales, como yo digo, esa ventaja que tenéis las mujeres sobre los hombres, que trabajáis mucho mejor con los dos hemisferios a la vez, nosotros somos más unidireccionales, para bien y para mal, un poquito el tema, y entonces un poco de esta forma, teniendo nuestra boca muy húmeda, pero cuando digo la boca muy húmeda, que nuestra lengua esté bañada en saliva, es una forma muy buena de darnos cuenta si vamos por el buen camino o vamos por el mal camino. Ese yo veo fundamental, pues esto, es decir, que realmente tengamos pensamientos positivos. Fundamental, saquémoslos, porque si no, la vida la podemos ver, o sea, podemos ver un poco el lado positivo y el lado negativo, todo tiene su lado positivo, pero si yo vivo muy intensamente mi lado positivo, como yo veo que tú lo haces muy bien en muy todo el tema, pues es fantástico, claro que sí. ¿Y qué errores básicos tiene el ser humano actual en ese tema, en los temas de salud? Aparte del que estamos hablando, de que pues la sociedad que nos está rodeando últimamente, tanto problema, la gente está más enfocada en lo negativo que en lo positivo, ¿qué otros errores comete la gente que les apantalla la felicidad? Bueno, aparte de este que es importante el tema de la mente, pues un poco otros errores que tienen es, por ejemplo, pues que no se tienen en cuenta, y explicamos, hay un capítulo aquí, pues que el intestino es muy importante. Yo le suelo preguntar en consulta, ¿a usted qué piensa que contacta más con la exterior? La gente dice la piel, no señor, 2 metros, el intestino 500 metros, entonces es muy importante qué comemos, la calidad de los alimentos. Yo estoy contento ahora aquí porque hay un movimiento de agricultura ecológica. La gente no entiende porque yo soy hijo de agricultor y entonces a mí me ha costado, también tengo mi faceta de agricultor, y entonces estoy cambiando, es decir, que realmente cambiar la denominación de las malas hierbas a hierbas espontáneas, porque no pasa nada que hayan más hierbas y que no esté totalmente limpio, sino que hay una armonización, como dice una amiga mía, física nuclear, pero enamorada de la agrohomeopatía, pues que realmente se armonicen para que tengamos que utilizar menos insecticidas, para que tengamos que realmente lo que estamos comiendo sea de una calidad, porque es un problema importante el aumento de cánceres que hay, todas estas cosas, y eso influye muchísimo lo que pensamos, lo que comemos. Y yo diría también un poco después el tema, y hay muchísimo trabajo de investigación y un poco de ejercicio. O sea, creo que hay una especie ahí de maridaje, también un poco desde el punto de vista de comida, muy interesante. Yo tengo una amiga que le encanta este tema y que ha pasado 2 años viviendo en la India, y cada vez que ella venía pues me contaba todos los avances que iba descubriendo, y uno de ellos era la limpieza de intestino. Cada X tiempo, no sé si cada mes o cada 2 meses, se hacía una limpieza de intestino, y me contaba lo que tomaba y lo que no, y por qué era bueno, y cómo a ella le había cambiado no solamente el aspecto físico, sino el aspecto mental. Muchas cosas que desconocemos y que realmente pienso que nuestros antepasados ya lo hacían, que quizás se han ido perdiendo esas buenas intenciones con nuestro cuerpo. Las hemos ido olvidando porque lo que hablamos muchas veces, que la medicina actual a veces se ha convertido en un negocio, eso lo sabemos todo el mundo. Sacan enfermedades nuevas por el negocio de vender luego cierto medicamento, entonces está perjudicando más al ser humano que otra cosa. No quiero decir que todo sea un negocio, pero gran parte. Y quizás hemos dejado de lado todo este tipo de filosofía, de mentalidad, de buenas intenciones con el cuerpo que ya tenían nuestros antepasados.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. La medicina ayurvédica, la de la India, es una medicina naturista un poco más dura que nosotros, pero que lo que tienen claro es decir, en la India, una persona que consideran sabia, le dicen que medite, que tal, le dan de comer, y entonces un poco hay ese culto dentro del hinduismo hacia la sabiduría, y con un gran respeto. Aquí no, aquí aún creo que hemos perdido ese norte y entonces estamos en un momento, desde mi punto de vista, grave, porque se habla de 5 extinciones y la sexta extinción la podemos hacer nosotros mismos. Entonces, claro, es un momento donde, afortunadamente, por eso pienso que hay un cambio de paradigma a nivel general, donde pues está aquí, yo estoy maravillado de este fin de semana en So de Ferrer, pues un montón de gente degustando las semillas del banco que está aquí en Segorbe, de los tomates, el otro día lo del aceite, tenemos un aceite fantástico, entonces que además es mucho mejor que realmente cualquier tipo de aceite, y, o sea que nuestra comarca es privilegiada en cuanto a los productos que hay, a las posibilidades del tipo de alimentos que podamos salir, de la naturaleza. Entonces, está viendo, yo veo una vuelta con todos los problemas que pueda haber, y que realmente, pero que ese es el tema, es decir, que tomemos nosotros la iniciativa, que se tome esa iniciativa y que sea el ser humano el que realmente domine y no sea la industria, todo esto que estamos viendo, estas negociaciones entre Estados Unidos y Europa, en el fondo eso nos va a perjudicar, entre los transgénicos y demás, porque claro, juegan con la metodología científica y claro, para demostrar que una cosa tarda muchísimo tiempo, pero mientras tanto ahí lo tenemos, es decir, pero que se tiene que prevalecer los intereses de las personas sobre la industria, y que a lo mejor pues es curiosidad, y cuando ya está dentro, vean quién se lleva, por ejemplo, las subvenciones de la Consejería de Agricultura, por ejemplo, por llegar a quién se las lleva y qué empresas son las que lo llevan, es muy curioso. Y sin embargo, cuando tú quieres hacer una agricultura ecológica tienes que pagar un canon cada año para que te lo hagan. Entonces, claro, esos son temas, me consta que están intentando cambiarse, pero que son temas que están ahí y son esas pequeñas, grandes cosas que hace que tiremos hacia un sitio o hacia otro. Entonces, bueno, no somos tontos, sabemos de nuestras limitaciones y cada uno pues ponemos nuestro punto de arena. La ventaja que cuando ya vas teniendo más tiempo pues te permites más libertad. Yo siempre me lo he permitido, creo que he sido un libre pensante, he pagado mi precio, claro que sí, y lo seguimos un poco pagando, pero ya con mucha más libertad y con mucho más seguridad en nuestros planteamientos, porque en el fondo toda la investigación que está saliendo nos está dando la razón. Y entonces también es cierto que eso nos permite ya tener un modelo, ofrecer algo muy concreto y poderlo decir en este foro y poderlo decir en un foro académico del tipo que sea. Entonces yo creo que es algo que, pero no lo podemos hacer nosotros, nosotros podemos informar y luego cada uno tiene que coger su responsabilidad, asumirlo y ponerla en marcha. Ese es para mí la participación de la ciudadanía, de las personas, en todos los campos, no en este, en todos es la solución. Y, por supuesto, también esto no quiere decir que nosotros también hagamos nuestra revolución y la revolución empieza por uno mismo. Sin duda alguna, parece que es la lucha de David contra Goliat, de la medicina naturista contra la farmacia más química, cuando debería ser una fusión de ambas, deberían llevarse bien y... Es así. ¿Verdad? Es así, ¿no? Es la solución. La solución es la medicina integrativa, de lo sencillo a lo complejo, dentro del método científico y con la participación de la gente, o sea que hoy en día está muy delimitado. Y bueno, yo iré seguramente este otoño a Estados Unidos, a Arizona, a una universidad donde las principales, Harvard y demás, tienen su departamento de medicina integrativa, y está en Europa también, Centro Europa, Alemania y demás talleres, y aquí, pues bueno, somos un poco especiales, pero yo creo que llegará más pronto o más tarde. ¿Y por qué sucede eso? Hace unos cuantos años, el que iba al psicólogo lo llevaba calladito, y voy al psicólogo, pueden pensar de mí que estoy loco. Hoy en día es incluso normal, y hay gente que presume de psicoanalizarse, es bueno y todo. Pero sucede actualmente también con la medicina naturista. Cuando tú vas a un médico naturista, aún están quien te mira mal diciendo, pero no te estarán tomando el pelo, pero ¿tú crees que eso cura?
no pierdo nada por probar, es decir, daño no me va a hacer, todo lo No, contrario, no. si puedo evitarme otro tipo de medicina. No, yo, todo lo contrario, tenemos en las consultas gente de un nivel alto, y la gente a ¿Se lo va que no- mentalizando la no, gente? No, la gente mucho, y de hecho tenemos mucho trabajo, o sea que, y con el nivel cultural más alto más todavía, la gente tiene claro que la salud es importante y no estamos, es más, nosotros con todas estas estamos en un momento crítico de un gran ataque, por eso mismo, porque hemos crecido mucho y también nosotros estamos bien organizados y hacemos nuestros estudios, es decir, hay una compañera en Valencia que ha hecho una tesis doctoral sobre esto, entonces realmente los médicos a veces critican sin tener a veces conocimiento de este tipo porque no se ha estudiado por una serie de cosas, pero los ciudadanos lo tienen clarísimo, no hay problema. Toda esta especie de ataques que hay, a la gente que no lo utiliza, pues vale, y de hecho no nos gusta tener este tipo de ataques, pero la gente lo sigue utilizando, no hay problema. O sea, ojalá no estuviera y ojalá pudiéramos no tener que pasar por esto, pero seguimos trabajando bien y mucha gente que nos viene de nuevo y demás. Ahora nuestro trabajo es también pues difundirlo, igual que ha sido pues uno de los objetivos de este libro, difundirlos, explicarlos con nuestros compañeros, es uno de también de mi trabajo, esto es la Junta Ejecutiva del Colegio de Médicos de Valencia, mis compañeros que te respeten, saben de tu buen hacer y eso es un tema también de responsabilidad nuestra. Responsabilidad de los profesionales y me imagino que también responsabilidad de la gente que creemos en ello, es difundirlo. ¿Y difundirlo cómo? Con experiencias propias. Yo voy a contar una. Por ejemplo, mi madre, señora mayor, que cae en una pequeña depresión, porque cae, no tenía ni motivos. Va a un médico y el médico le da las pastillitas para la depresión. Su hija, que está en contra de las pastillitas, le dicen, hombre, tómate esto, que son vitaminas naturales. ¿Esto qué es? Y ella ve que es todo compuesto a frutas y verduras. Oye, milagro, la mujer a la semana sin pastillas y con las frutas y verduras, más sana que el mundo. También un poquito el efecto placebo de la gente mayor, que a veces vamos a ver, sucede. Es que el efecto placebo es algo que realmente tampoco lo entendemos muy bien. El efecto placebo es la empatía que tiene que haber, es como entre una pareja, entre los amigos, entre la naturaleza mismo, o sea que se tiene que haber a ti con tus animales, quiero decirte que te comunicas, claro que sí. Entonces, todo eso siempre tiene que estar, no es malo el efecto placebo. El efecto placebo es el que está. Ahora, que digan un poco, y es un poco lo que critican, no es que se ha curado porque ha sido tal el efecto placebo. Pues oiga, ojalá, a mí a veces nos dicen, no es que vosotros trabajéis un efecto placebo, y yo digo, hombre, fantástico, digo, y nosotros, esa es mi ilusión es curar por la palabra, y si realmente también te dicen, uno de los ataques que dicen, es que vosotros curáis por el efecto placebo, digo, pues bueno, está aumentando cada año el gasto sanitario en medicamentos. Pero además sigue aumentando, 2013, 2014, un 3, un 4, un 5%, no hay dinero para pagarlo, o sea, porque van en aumento. Entonces yo digo, pues fantástico, todos los médicos que estamos trabajando en este campo, que ya afortunadamente ya somos muchos, entonces pues que nos pongan a dar cursos y enseñaremos a curar con el efecto placebo. Quizás cura porque esas enfermedades también son enfermedades placebas, lo que estábamos comentando antes en un principio. Usted en casa tiene un problema o cree que tiene un problema, hay que su hijo no le llama por teléfono a ver si tiene un accidente, de repente empieza ya a dolerle el estómago, a coger una fiebre, y de repente suena el teléfono, le llama al hijo, no pasa nada y se le ha ido el dolor de estómago, se le ha ido el dolor. Bueno, pero es que eso hay que hacerlo, lo que pasa que ese es un tipo de problemas, pero hay otros problemas mucho más importantes. Uno de los problemas más importantes que hay hoy es el sistema inmunitario, entonces nosotros, aparte de utilizar también un poco todo lo que es la capacidad mental, utilizamos otra serie de por ejemplo, el sistema inmunitario, lo que hablábamos antes del intestino, los 500 metros, el 80% del sistema inmune está ahí, cuida este sistema, cuida este sistema inmune, porque es que el que nos solucionará muchos problemas inmunitarios, que es el gran problema. Es decir, que de lo sencillo a lo complejo, pero utilizando todos los tipos de terapias que pueden hacer, y yo utilizaré un antibiótico cuando haga falta, pero en un momento, y si utilizo un antibiótico, utilizaré un probiótico porque nosotros tenemos 1,5 kilos de bichos, 10 bichos
que pueden trabajar para nosotros o en contra de nosotros por cada célula, o sea, 10 por cada célula, así, es cantidad. Hoy en día, afortunadamente ya nos tienen muy en cuenta y dentro de la medicina convencional, y entonces ya se habla de unas relaciones, digamos, casi sindicales entre nuestros bichos y nuestras células, pero que es así, no podemos pasar realmente de ahí, porque luego vienen los estreñimientos, vienen los problemas, las relaciones de estreñimientos con cánceres, con tal, desgraciadamente aquí en la comunidad nuestra el cáncer de colon, y todo esto, pero un cáncer no viene de la noche a la mañana, un infarto no viene de la noche a la mañana, eso son semanas, meses y años. Entonces, si nosotros nos adelantamos en el tiempo, y a veces lo que sea un estreñimiento o cualquier problema, lo planteamos bien, le damos una solución individual, de lo sencillo a lo complejo, no me cansaré de decirlo, y entonces yo solucionaré ese problema y no me irá más. Porque cuando yo tengo un problema de estómago, una úlcera, primero viene una gastritis, luego viene una úlcera y luego viene un cáncer de estómago. Es decir, hay una secuencia muy bien establecida en los cuales están ahí. Entonces lo que pasa es que adelantémonos en el tiempo en esto y en todo, en todo, porque nosotros una de las cosas que también tenemos que tener, somos parte de la naturaleza, y ahora lo hemos vivido intuitivamente en nuestra comarca, pues hemos sufrido todos con el incendio de Espadán. ¿Por qué? Porque lo sabemos, porque lo hemos heredado de nuestros padres, el sentir la naturaleza. Entonces, pero claro, va siendo hora de que aún participemos más. Obliguemos a lo mejor a nuestros políticos, ahora parece ser que quieren poner las cabras, ya había sido tiempo que hubieran puesto pues una serie de sistemas en los cuales de esta forma pues vayamos haciendo que nuestras montañas los respetemos, pero que forman parte. La naturaleza es parte de nuestra casa y es algo que o lo tenemos o tenemos grandes problemas, y es algo que tenemos que participar para regular y no dejar que otros lo solucionen por nosotros. Claro que sí. Los animales a pastar al monte como toda la vida son gran parte de la solución. El ser humano siempre suele ser el problema, pero hay veces que también tenemos que encontrar la solución. ¿Qué nos va a enseñar este libro, el Top 10 de la salud, Vive sano, vive feliz? ¿Con qué nos vamos a sorprender? Bueno, este es un libro que yo he hecho un 60%, luego de todos los compañeros de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, han participado también catedráticos, han participado profesores de universidad, y entonces un poco, pues, primero planteamos este nuevo paradigma que sería muy bueno que viniera para nosotros, razonamos por qué, y luego pues enseñamos también un poco cómo debemos de comer, qué interesa, qué suplementos y cuándo y cómo debemos de tomarlos, que es bueno también. Hay un capítulo también dedicado a la mente, por un catedrático y jefe de departamento de la Autónoma de Madrid, el departamento de psiquiatría. También un poco, si tenemos un dolor, cómo podemos curar ese dolor, qué nos puede hacer la terapia neural, qué nos puede hacer terapias que realmente no tienen efectos secundarios, si lo hacemos bien, por supuesto. Y luego pues también otras como terapias rápidas. ¿Qué podemos hacer si tenemos una tos? ¿Qué podemos hacer? Un tema de acupuntura, pero también traemos una serie de posibles. En cada capítulo tiene algo para que podamos hacer, para que le saquemos un poco jugo a eso que decíamos, que qué tienes que saber para que tú lo puedas aplicar, y luego cuando tú ya no hay más es cuando tienes que buscar, pero a lo mejor en un 40 o 50% lo solucionas con este tema, pero con estas ideas básicas de cómo debemos de tratar nuestros problemas de salud, y no confiar tanto en los medicamentos, que nos puedan servir, pero en una fase mucho más avanzada del problema. Entonces, esa especie de armonización, y siempre pues teniendo en cuenta, acabo hablando de la meditación, que es algo que olvidamos, que en la India pues allí se hace mucho. Pero ¿qué es la meditación? Pues la meditación lo hacemos a veces sin darnos cuenta. La gente religiosa, cuando va a misa o va a tal, está meditando. Es feliz, es tranquilidad. Entonces tú puedes conseguir la meditación por medio de la religión o por medio de meterte en la naturaleza, correr, montar a caballo. Tenemos una plasticidad neuronal en esos momentos, cada uno lo podemos buscar de una forma, y así vamos nosotros consiguiendo nuestra salud. Entonces lo que hacemos aquí en este libro es decir, traemos
mucha investigación que en estos momentos hay para que digan, no, no, es que esto está aquí, no es que hago porque esto, ¿qué tal? Empiezo a defender porque se me ha ocurrido un caso, no, no. Vamos a separar el trigo de la paja. Y en esa separación del trigo de la paja vamos a empezar a formarnos. Y a día de hoy, por ejemplo, pues un trabajo que traemos ahí de 2013, en los cuales te dicen que todo esto que estamos hablando de que hacemos, que pensamos, que comemos, el control del estrés, que hoy en día es vital. Ese control del estrés hacen que a día de hoy el mejor análisis es los telómeros. Los telómeros son esos cromosomas que tenemos, que hemos visto ahí, que tenemos 46 cromosomas y que tienen unos palitos. Esos palitos con el tiempo se van disminuyendo. Entonces se ha visto, y eso no lo consigue ningún tipo de tratamientos, que haciendo esto de qué hacemos, qué pensamos, el control del estrés y toda esta de cosas, aumentan los telómeros. Fija lo que estamos diciendo, y esto son investigaciones que no se pueden refutar, o sea que son exactas. Entonces tenemos mucha información que la podemos decir y que podemos un poco informar en estos puntos o en estos foros o en foros más académicos de lo que realmente interesa, siempre y cuando pues un poco nos dejen. Yo creo que sí, que nos van dejando un poco. Yo intento ser optimista porque en mi vida siempre la he tenido en estos temas y creo que me va muy bien. Yo estoy a gusto, estoy bien, sigo haciendo lo que creo en cada momento y es la forma de ir por la vida. Por lo tanto, esos minutos de meditación, cada uno medita como quiera, es decir, uno puede sentarse tranquilamente por la noche viendo las estrellas y desconectando del mundo. ¿Cuánto tiempo sería el que deberíamos practicar esa meditación? ¿O cada uno que se tome el que necesita? Claro, yo recuerdo mucho a mi madre, la religiosa, y entonces ella meditaba, o sea, cuando ella se iba ahí tenía su placer. Entonces, una de las cosas que también intentamos hacer, y es un tema, nosotros hemos hecho incluso ayunos o meditaciones, hemos ido a diferentes sitios, últimamente íbamos aquí hace 2 años, vivimos a la Masía de San Juan, hacer ayunos y también hacíamos meditaciones y hacíamos marcha estando en ayuno de 15 kilómetros por el campo. Cada uno tiene que empezar por formas sencillas, tampoco decir 3 o 4 horas, sino que incluso poco tiempo también nos puede llegar, porque en el fondo lo que tenemos que llegar, y para hacer hoy en día pues la gente está haciendo yoga, está haciendo esas cosas, pero es que lo hagamos en cada momento del día, es decir, que realmente cualquier actividad que sea, todo esto lo hagamos, y luego también si necesitamos estar tranquilamente, pues fenomenal, pero es que si tú dices, no, es que hay que estar 3 horas, pues la gente te va a decir, pues lo siento. Pero yo siempre he planteado que cuando vienen a la consulta, pues me planteo que más vale un 10% que no llegar a un 90%, no hay que ser excesivamente radicales, y cada uno es enseñarle el camino y que cada uno ya vaya avanzando en la medida que su intuición, es otro tema muy interesante, la intuición. Esa intuición es una forma de llamar toda esa especie de saber cósmico. Entonces un poco todo esto haga que realmente cada uno avancemos lo que creamos en cada momento, pero que es iniciarse, estar tranquilo, estar bien, el agricultor que se sienta allí al lado de la acequia o debajo de un pino, o el que va en otro momento determinado, o el que va en bicicleta, en el fondo la gente hace mucho ejercicio, muchas cosas, porque es una forma también de meterse en ese mundo que le produce tranquilidad y felicidad. Así es, cuando vas dando una vuelta por el monte y te encuentras al labrador de toda la vida, ya mayor, algunos tienen 90 años, yo les pregunto la edad que tienen a cada uno porque me sorprende, que se levantan a las 7 de la mañana, que cogen su ajadón, que se van a la huerta, que están allí con su sombrerito y se les ve felices. Y dices, claro, este hombre ha llegado a los 90 años porque esto es calidad de vida. Claro, y cuando mi vida está pues más en Valencia que en Navajas, pero bueno, pues cuando yo voy por allá por Alboraya y me veo a estos pescadores que están allí con su caña, la caña es lo de menos, el sitio de menos, están ahí con la sillita viendo el mar, tranquilos, relajados, y los ves un poco desde ahí, desde la autopista, los ves felices, ¿no? O sea que, sí, cuando he ido más hacia el mar, pues más todavía, más de cerca, ¿no? Pero yo creo que es esto, es decir, la felicidad no está en tener más cosas, que si las tienes fenomenal, y si tienes mejor calidad de vida, pues fantástico, pero si te viene bien, tú haz lo que tengas que hacer, y luego que venga lo que tenga que venir. Pero no la obsesión de mi mejor coche, ni mi mejor casa y tal, pues bueno, si viene fenomenal, ¿de acuerdo? Pero no es el objetivo es
es ser feliz y hacer lo que creas conveniente y vivir lo más intensamente posible, y vivir intensamente para ti y después un poco con que tengas tus amigos, que tengas tal y que bueno, que puedas tener esas conversaciones como la estamos teniendo nosotros, aunque la hagamos públicamente, pero al fin y al cabo la estamos teniendo como si estuviéramos tranquilamente tomándonos un café o un té, lo que quisiéramos. Entonces, pues bueno, poderlas hacer, que yo creo que en otros momentos a veces no se han hecho, pero yo creo que hay que hacerlas públicamente. Y el que no esté muy de acuerdo, pues montamos un debate, lo hacemos y lo vemos, pero que llevar todo esto un poco a la vida cotidiana. Lo que hablábamos en un principio es que las enfermedades, por desgracia, también son un negocio. Yo lo estoy viendo, sobre todo con los niños, que es con los que yo trabajo, que cada año hay como una enfermedad de moda. Hay cada vez, mi niño tiene tal, mi niño tiene cual. Y yo cada verano digo, otra nueva, pero... Y cuando yo estoy con ellos todo el verano, yo no veo niños con enfermedades, veo niños más nerviosos, más inquietos, más tímidos. Entonces, a mí me preocupa. Yo pienso que ahí se ha montado un negocio y me da pena, me da muchísima pena que ese negocio se esté montando ya con gente tan jovencita. Sí, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces, un poco etiquetar a una persona, es decir, el típico caso de la fibromialgia. ¿Tienes fibromialgia? La segunda pregunta, ¿eso se cura? No se cura. Entonces, es un error por parte del sistema médico, es por parte también de todo lo que hay alrededor. Creo que es un error grave. En cada persona somos diferentes y en cada momento, y no se debe de etiquetar, salvo casos muy concretos, y luego un poco... pues a veces los médicos también debíamos de ser más humildes en ese momento y decir, pues mire, yo de lo que yo sé en este momento no se puede curar, pero no sabemos mañana lo que va a pasar. Y tiene razón, se etiquetan más enfermedades con unos intereses a veces de la industria farmacéutica, hay que decirlo claramente, pero que no se deben, desgraciadamente tenemos enfermedades raras, no es que no pase esto, pero que no tendría que ser así. De hecho, cuando tenemos estos problemas se debería dedicar mucho más tiempo a la investigación. A mí uno de los problemas que veo es que tenemos investigadores que piden poco dinero y sin embargo se tienen que ir fuera. Un país no se puede permitir, y un país desarrollado, el que no se es una investigación, pero una investigación que sea con dinero público y con intereses públicos. Hay también que se ha visto que sí, las investigaciones debían de estar totalmente inscritas para saber qué intereses concretos, qué empresa hay detrás, porque la misma investigación hecha con dinero público o con intereses de una empresa no son los mismos resultados. Y si una empresa monta una investigación y los resultados no le interesan, debe de decirlo, no lo debe de ocultar. Esos son premisas que debían de estar, en algunos países estás, aquí en España no está aún excesivamente desarrollado el tema, sino que se inscribe todas las investigaciones y tiene la obligación después de exponerlo, porque así yo no debo de publicar lo que me interesa y lo que no decirlo. Eso sería defender el interés público, y ahí creo que se debía dedicar mucho más dinero, más que a veces combatir un tema o no. Dedica dinero a investigar la homeopatía y verás, si es que además hay mucha investigación, las ultradiluciones. A día de hoy está Luc Montagnier, que es un premio Nobel, pues que bueno, que es un señor ya mayor, donde lo que les interesa ya no es el tema económico, sino les interesa pues defender su postura. Entonces, todos esos temas están. Entonces, bueno, ese es el reto que tiene la sociedad. Y que yo también tengo claro que se solucionará si la ciudadanía empieza a tener información. Cada vez a día de hoy la tiene, y son todos estos movimientos que unos para bien y otros no tan para bien, pues de todos los medios de comunicación, como puedan ser pues el internet y demás, pero que ahí debemos pues utilizarlos bien, saber buscar bien la información, y son los que realmente pues están un poco cambiando la sociedad, pero que es la responsabilidad personal, lo siento.
siempre volvemos un poco al tema, y si no hay esa responsabilidad personal y pensamos que nosotros, pues bueno, votamos a un político 4 años y después ya me dedico a otra cosa, no, lo siento, participación, participación y participación. Eso lo tienen ciertos países que funcionan muy bien, como por ejemplo pues Suiza, lo tienen muy claro, el político trabaja, está aquí, todos son para, los días habían hecho una gran obra, pues eso fue una encuesta. Las encuestas populares creo que son muy interesantes para saber un poco qué quiere la gente, y es algo que se tiene que hacer y se tiene que potenciar. Y luego, pues un poco el caso concreto de la homeopatía, pues ellos querían meterlo en un principio de 2006. Hubo gente en contra y sacó el primer metaanálisis, habían 5 a favor, el primer metaanálisis salió en contra, pero porque hicieron un sesgo, reducieron los trabajos de investigación, pero bueno, los políticos dicen 2009, pues ya está bien aquí de tonterías, vamos a meterlo al sistema público, aparte de la homeopatía, medicina naturista, fitoterapia, algunos más, y vamos a ver, 2009. El 2014 se reunieron y dijeron, fantástico. Los resultados no son muy buenos, son muy eficientes, son eficaces y baratos. Eso es la eficiencia. Se han quedado y se quedan dentro del sistema público. Esto es lo que ha hecho Suiza. Y bueno, y en otros sitios pues estamos ahí a veces discutiendo el sexo de los ángeles con, realmente, lo tengo que decir, con opiniones viscerales e interesadas. Entonces, bueno, ese es el reto, no es el reto de los médicos, o sea, yo trabajo en lo que me gusta, tengo trabajo, no me quejo en absoluto, entonces esto es la responsabilidad de todos. Está claro que todo depende un poco de la ética de las personas, hay gente que la ética la tiene muy enfermita. Para finalizar, a mí me gustaría saber si hay alguna buena noticia respecto al tema médico. Si hay enfermedades que, igual que el SIDA, se convirtió en una enfermedad crónica, puede pasar lo mismo con el cáncer a breve, medio plazo. Yo estoy, vamos a ver, es que a veces más que el concepto de más que bloquear un tema, que a veces lo hace, sino que estimular toda la capacidad defensiva, y concretamente yo estoy en una sociedad que se llama Oncología Integrativa, donde estamos ya trabajando en este tema, es decir, trabajar con lo que hay y también trabajar con todo lo que le pueda ayudar a lo que hay. Y entonces un poco, porque hoy en día se está cuestionando la quimio, estamos en un momento de que se están tambaleando muchas cosas, entonces esa especie de trabajar pues desde ese punto de vista de personal y de no enfermedades en concreto, creo que es fantástico. Es fantástico, y para mí creo que es un poco la solución en las enfermedades crónicas, porque lo que decíamos al principio de la charla es el gran reto, no están solucionadas, es más. Nos están creando grandes problemas por los efectos secundarios, incluso pues con muertes y demás, un poquito el tema. Entonces, la forma es de cambiar ese enfoque, que es de lo que trata el libro, cambiar ese enfoque para utilizar todo lo que nos pueda estimular nuestra capacidad, y que incluso, ¿por qué no?, utilizar también de esa forma de armonizar de ciertos tratamientos, también, digamos, bloqueadores, pero con los que también estimuladores, que hoy en día se puede hacer. Afortunadamente creo que estamos en un momento bueno, porque ya hemos llegado a cómo lo podemos hacer, y se pueden tratar de muchas cosas, pero es decir, esas enfermedades del sistema inmune, que son todos esos problemas, y digamos un poco lo que más capitalizaría sería el cáncer, pero que realmente está ahí, y las investigaciones, yo veo que cada vez que hacen las investigaciones van un poco más a ese criterio de decir, no suprimir, sino personalizar la diana del tratamiento, porque es que hasta lo veíamos decir que, bueno, pues había una serie de tratamientos, pero, y hablando un poco más del cáncer, donde realmente eran bombazos para el cuerpo, y entonces eran realmente muy importantes, es que dirigir, estimular, y de esa forma de que tengamos una integración de todos los sistemas de salud es la solución, y yo estoy en ese aspecto, estoy contento porque se solucionan cosas muy interesantes, todos los temas intestinales, que hay desgraciadamente muchísimos, de la enfermedad de Crohn, el colon irritable, problemas de maldigestión, pues eso, realmente, viendo un poco qué es lo que está pasando. Normalmente hay muchos problemas de intolerancia a alimentos, y aquí adelanto, a mí me salen, pues yo tendría unos 1500 análisis de intolerancia bien hechos, con IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, donde te salen mucho la leche de vaca y te sale ahí el trigo por los cambios transgénicos, que ahora yo sé que aquí en nuestra comarca se están haciendo, recuperando estos tipos antiguos que habían, donde al no haber tantas
cambios en las semillas, pues entonces tenemos mucho mejores resultados. Y luego, pues eso con los probióticos, con tal, se obtienen resultados muy buenos, pero muy buenos. Entonces, es cuestión de aplicar el modelo. Pues a ver si es verdad. Muchas gracias, doctor Rafael Torres, por visitarnos, por contarnos un poquito más cómo llevar una vida sana. Aquí tenemos el top 10 de la salud, vive sano y vive feliz, que prometo que cuando lo lean les hablaré de él también, pero bueno, no solamente yo lo puedo leer, lo puede leer más gente, donde podrían... Sí, en cualquier ediciones, sí, en cualquier librería está, del tipo que quieran, Amazon también si quieren, o sea que hay de esta subversión también, por una parte como libro, a mí siempre también me gustan más los libros, pero también es como book, digamos un poco una edición que cuesta menos dinero y bueno, se puede conseguir perfectamente y nada, encantado. Yo dispuesto también, tengo mi Facebook de Rafael Torres y demás, doctor Rafael Torres, contestaré cualquier llamada o cualquier cosa de este tipo, encantado de contribuir un poco a este cambio de paradigma, que es un poco lo que a mí en estos momentos estoy más enfocado. Muy bien, señores, que vida solamente tenemos una, y ya que solamente nos dan una, pues vamos a vivirla bien y sanos también, sanos y felices, como dice el libro. Vive sano, vive bien. Así que si uno no lo intenta, si uno no lucha por ello, ¿qué tenemos? Vamos a probarlo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa. Hasta entonces, pues que sean felices y que luchen y que trabajen por su felicidad. Nos vemos la semana que viene.